Creacionismo y ultraísmo. Son dos movimientos vanguardistas netamente españoles. Su proceso evolutivo lo podemos situar entre 1918 y 1923, conectado con las tendencias vanguardistas provenientes de Francia, que se caracterizaban por el rechazo de lo sentimental, de lo trágico, de lo subjetivo y de lo íntimo. Ya en esa época, dicen los ultraístas, de cantar al amor, a la muerte, a Dios, ni siquiera al hombre. El poeta, como creador que es, debe purificar la literatura de toda la carga moral, filosófica o política que, proveniente del romanticismo, la había impregnado. La poesía, como el arte, se convierte en fin en sí misma, frente a otras tendencias que todavía mantienen la carga humana de la literatura. Fijémonos en la fuerza social que tendrá el socialismo. Estos cortos movimientos poéticos son quizás los que más se distancian de la literatura como reflejo de la realidad del mundo circundante. Biografía de Vicente Huidobro. Nació en 1893 en Santiago de Chile. Falleció en 1948 en Cartagena, Chile. Un poeta chileno, fundador del creacionismo, movimiento poético vanguardista. Fue además uno de los impulsores de la poesía de vanguardia en América Latina. De su periodo parisino corresponde la fundación del creacionismo, corriente que situaba al creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento vital tan poderoso que se podría meditar, incluso con las creaciones de la propia naturaleza. Así, para Huidobro, el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza, de ahí el título de su manifiesto creacionista, Non serviam, no serviré, sino que debía mantener con ella una especie de competición con la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra. Es la famosa tesis que sintetizó en la fórmula ¿por qué cantáis la rosa? O poesías, hacedla florecer en el poema. Bueno, ahora hablemos un poco de el creacionismo. Bueno, la influencia de Huidobro junto a la actividad de Ramón Gómez de la Serna marcará el nacimiento de las jóvenes generaciones poéticas que pretenden romper con el arte anterior a la guerra del 14. Ello no supone, ni mucho menos, desprecia el papel renovador de otras figuras como el de Juan Ramón Jiménez o José Ortega y Gasset. De Huidobro surge el creacionismo. A través de este término se quiere dejar patente que la obra literaria es totalmente autónoma del mundo. El poeta debe dejar ya de cantar a la naturaleza, lo que tiene que hacer es imitar a la naturaleza, eliminar lo descriptivo o anecdótico. Hay que hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, como la naturaleza hace un árbol. Eh, Defendía una poética en la que se pudiese traducir literalmente la creación de mundos imaginarios y por consiguiente rechazaba la concepción mimética del arte, cuyo fin último era imitar o reflejar la naturaleza. El lenguaje poético creacionista, marcado por el intento de romper el vínculo entre lógica y realidad, se caracterizó fundamentalmente por el uso de metafóricas yuxtapuestas y de combinaciones léxicas novedosas, e influyó notablemente en la generación de poetas franceses, españoles hispanoamericanos, abstractos a los movimientos literarios vanguardistas durante el periodo de entreguerras del siglo XX. Dentro del creacionismo encontramos unos rasgos distintivos. En primer lugar, se suprimen los signos de puntuación. Hay una justaposición gratuita de imágenes sin un referente claro.
También vemos hilaciones semánticas de las imágenes sin un hilo conductor aparente, donde a veces la fonética juega ese papel unitario. El poeta debe crear el poema tal como la naturaleza crea el árbol y prescinde de lo anecdótico y lo descriptivo. A continuación, presentamos un poema del creacionista Vicente Huidobro. El espejo de agua, mi espejo corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo, más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla, y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa, siempre me veréis cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo. Vicente Huidobro. Borges, recurriendo a inversiones y tergiversaciones, llevó la ficción a rango de la fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos, entre ellos el tiempo circular, ilusorio o inconcebible, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. El ultraísmo. El ultraísmo literario fue un movimiento español e hispanoamericano que se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Estuvo caracterizado por proponer complicadas innovaciones como el verso libre, imágenes atrevidas y simbolismo, como desafío a los esquemas literarios tradicionales. El ultraísmo tiene bastante en común con el creacionismo y desde luego contó con una gran aceptación entre las minorías literarias. El principal objetivo del movimiento ultraísta era manifestar su oposición al modernismo y a la generación del 98. Los escritores que se adherían a esta corriente se veían a sí mismos como los literatos rupturistas en relación a los esquemas establecidos por la poesía anterior. Los escritores ultraístas estuvieron influenciados por los simbolistas y parnasianos franceses. Sus producciones vanguardistas desafiaban el análisis objetivo que en los lectores la impresión de una fría experimentación intelectual. El ultraísmo proponía un cambio estético que era menos ambicioso que el surrealismo, pero pretendía extenderse a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Este cambio proponía abandonar la opulencia del modernismo. Dentro del ultraísmo se encuentran inmersos unos rasgos distintivos entre los cuales se destacan los siguientes. Primero, el poema ultraísta deja notar las influencias del cubismo, del futurismo y del dadaísmo. Segundo, en este se presentan imágenes y metáforas chocantes, además de ilógicas, donde destacan el mundo del cine, del deporte, del adelanto técnico. Tercero, la eliminación de las rimas. Cuarto, la tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de este modo hacer ver una función de la plástica y de la poesía. Quinto, la utilización de neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. A continuación tendremos un poema ultraísta de uno de los precursores de esta corriente, como lo fue Jorge Luis Borges, poeta argentino, y el poeta está titulado como Mañana. Las banderas cantaron sus colores, y el viento es una vara de bambú entre las manos. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. El sol toca las dianas sobre las azoteas. El sol con sus espuelas desgarra los espejos. Como un naipe mi sombra
ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela y lo surcan los pájaros como noches errantes. La mañana viene a posarse fresca en mi espalda. Jorge Luis Borges.